Hola estimados suscriptores de la revista Actualidad Empresarial, soy José Patiño Blas, asesor del área tributaria. El día de hoy vamos a hablar sobre gastos recreativos por motivos de fiestas patrias. Empecemos. Con la finalidad de evitar contingencias tributarias, las empresas deben evaluar qué gastos son considerados gastos como deducibles y qué no siempre son aquellos que incrementan la fuente generadora de renta, pero que están vinculados a propiciar un mejor ambiente de trabajo y ayudan a mejorar las relaciones sociales de los trabajadores dentro de la empresa. Por ello, hoy vamos a hablar de los gastos recreativos, que están relacionados a este punto, es decir, al mejoramiento del ambiente laboral. Los gastos recreativos en el tubo de la ley del impuesto a la renta. Primeramente tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el tubo de la ley del impuesto a la renta en su artículo 37, exactamente en el inciso L, señala los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios de salud recreativos, culturales y educativos, así como los gastos de enfermedad a cualquier servidor. Se tiene que entender en todo caso que los gastos recreativos sí son considerados como gastos deducibles. Ahora, asimismo, tenemos que tener en cuenta también lo que señala el artículo 37 al inicio. Te dice, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. Esto vendría a ser lo que es el criterio de causalidad. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta ello? Porque el criterio de causalidad va a ser fundamental para determinar si estamos ante un gasto deducible o no. Bueno, obviamente también tenemos que considerar lo que es el criterio de generalidad, razonabilidad, los principios. Ahora, las actividades recreativas. En este caso, tenemos que tener en cuenta que dentro de las actividades recreativas tenemos a los eventos deportivos, como competencias de fútbol, vóley, gimnasia, quincana, que pueden incluir también premios, almuerzos, entre otros, cenas, bebidas alcohólicas. Recuerda que también las bebidas alcohólicas se pueden observar conforme a la RTF 6610-3-2003, en la medida de que se acredite la entrega de estas bebidas alcohólicas a favor de los trabajadores. Asimismo, también pueden ser las bebidas no alcohólicas y la compra de camisetas para los trabajadores, entre otros, vinculadas a estas actividades o eventos deportivos. Asimismo, también tenemos las festividades como el Día del Vendedor, el Día de la Secretaria, el Día de la Madre, el Día del Padre, las fiestas patrias, con ese tema que estamos hablando el día de hoy. También lo que es el tema de la Navidad, el Año Nuevo. También tenemos entre otros, los aniversarios, tales como el aniversario de la empresa, y también son considerados como actividades recreativas los paseos, las celebraciones de la empresa, las celebraciones, por ejemplo, de los onomásticos o cumpleaños, como quieran decirlo, de los trabajadores. Por último, también se va a considerar como gastos recreativos si la empresa adquiere maquinarias de gimnasio para el uso de los trabajadores que laboren en zonas alejadas de la ciudad. Estos también serán considerados como gasto deducible. Cuestión un poco particular porque no se encuentran digamos, dentro de las actividades anteriores que señalaba como actividades recreativas, pero sí son consideradas. Y esto también lo puede observar ustedes en la RTF número 6072-5-2003. Ahora, como habíamos hablado al inicio, en la segunda diapositiva, el principio de causalidad tenemos que tener presente por lo siguiente. Los gastos recreativos no implican directamente la generación de renta, si lo vemos de manera superficialmente. Pero la misma SUNAT, la Administración Tributaria, en la directiva número 009-2000-SUNAT, que fue publicada el 25 de julio del año 2000, señala lo siguiente: sin prejuicio de lo ya expresado, cabe considerar que existen determinados gastos que en principio parecen no guardar en estricto una relación causal directa con la generación de renta agravada, ni el mantenimiento de la fuente productora. Tal es caso de los desembolsos que efectúa la empresa para prestar servicios asistenciales, culturales, educativos y recreativos a sus trabajadores, pero que tienen una clara finalidad motivadora de la fuerza laboral, que es indispensable para la generación de la renta agravada, por lo cual la propia legislación admite la deducibilidad de dichas erogaciones, entendiéndose que si existe una relación causal gasto-renta. Ahora, esta directiva es más, dentro de sus desarrollos, toma en cuenta y cita al tratadista Roque García Mollín, quien afirma que las empresas que hacen dicho gasto procuran motivar al personal para el mejoramiento de su desempeño de sus obligaciones, ya sea brindándoles ventajas adicionales que lo interesen en el mantenimiento de sus puestos y en adecuado rendimiento. Por ello, la finalidad de estos gastos, si bien es cierto, son de carácter social, también buscan la generación de renta, siendo conforme, en todo caso, al principio de causalidad.
Además, como ya había recalcado nuevamente, no solamente tenemos que fijarnos en el criterio de causalidad, sino que también en el principio de razonabilidad y de generalidad. Siendo este último el caso de la generalidad, es muy importante para la afectación del impuesto a la renta de los trabajadores, como veremos más adelante. Ahora, los límites deducibles de los gastos recreativos. Asimismo, ¿no? La ley del impuesto a la renta señala en su cuarto párrafo del inciso L del artículo 37 del TUO de la ley de impuesto a la renta lo siguiente, ¿no? Los gastos recreativos a que se refiere el presente inciso serán deducibles en la parte que no exceda el 0,5% de los ingresos netos del ejercicio, con un límite de 40 unidades impositivas tributarias. Al respecto, se debe tener en cuenta que los ingresos netos se pueden encontrar señalados en el sexto párrafo del artículo 20 del TUO de la Ley de Impuesto a la Renta, que te señala que son los ingresos netos aquellos ingresos brutos menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás de naturaleza similar que responden a las costumbres de mercado. Ahora, respecto a las 40 UITs, recordad que en este año estamos en el ejercicio 2021, la UIT es de 4.400, por lo tanto las empresas van a tener, en este caso el límite de las 40 UITs equivalentes a 176.000 soles. Ahora, adicionalmente, estos gastos recreativos deberán ser sustentados con sus respectivos comprobantes de pago. Recuerden, todo gasto para poder efectuar lo que es la deducción al final del ejercicio es importante contar con el comprobante de pago. Pero eso sí, los comprobantes de pago no dan una mayor fehacienncia. Por ello es necesario contar con cualquier otro tipo de documentos, ya sean documentos firmados, en este caso por los beneficiarios usuarios de estos actividades, ya sea por ejemplo por las entregas que se realizan a los trabajadores, un documento firmado, un documento interno por parte de estos trabajadores firmados puede brindar mayor credibilidad al momento, ¿no?, de brindar su descargo ante la administración tributaria al momento de que señale determinados gastos, como es por ejemplo en este caso los gastos recreativos. Ahora, también se tienen que utilizar los medios bancarizados. Recuerden muy bien que cuando la operación es superior a 3.500 soles se tienen que utilizar los medios bancarizados, ¿correcto? También en este caso, para brindar mayor eficiencia a la operación, se puede conservar, por ejemplo, ¿no?, ante la administración tributaria, puedes presentar las proformas, fotos del evento, videos del evento, entre otros que usted tenga a su disposición y crea muy conveniente. Y es más, es exactamente muy conveniente presentar ante la administración tributaria, no solamente contar con el comprobante de pago, ¿correcto? Ahora, vamos a los efectos tributarios de los gastos recreativos sobre los trabajadores. Al respecto vamos a considerar lo que te señala el numeral 3 del inciso C del artículo 20 del reglamento del TUO de la Ley de Impuesto a la Renta, que dispone aquellos conceptos que no constituyen renta de quinta categoría, señalando entre otros lo siguiente. Numeral 3, punto. Los gastos y contribuciones realizados por la empresa con carácter general a favor del personal y todos los gastos destinados a prestar asistencia de salud a los servidores, a que se refiere el inciso L del artículo 37 de la ley. Como podemos ver, en la medida que se conserva lo que es el principio de generalidad, podemos señalar de que estos gastos recreativos no forman parte de la renta de quinta categoría de los trabajadores. Por tal motivo, no deberían afectarse al trabajador. Ahora, asimismo, los gastos recreativos pueden ser, ¿no?, los obsequios, agasajos, que no van a generar renta de quinta categoría para los trabajadores, ¿no?, conforme lo que habían señalado en el artículo 34 del TUO de la Ley de Impuesto a la Renta, que habla sobre la renta de quinta categoría. Ahora, asimismo, si son otorgados de manera general, como ya había recalcado, a total del personal de la empresa, se cumpliría lo que es el principio general. Obviamente, al momento de hacer lo que es esta entrega, se tiene que tener en cuenta también lo que es la jerarquía, la antigüedad, el área, ¿no?, la actividad, entre otros. Por eso es muy importante que estos criterios que maneja la empresa al momento de realizar estas entregas de estos premios a favor de los trabajadores con motivos recreacionales se encuentren o formen parte, ¿no?, de las políticas de la empresa, a fin de determinar cuáles son los parámetros que utiliza la empresa al momento de realizar los desembolsos para los gastos recreativos. Ahora, ¿los gastos recreativos alcanzan a los terceros ajenos de la empresa? No, debido a que la normativa considera el gasto como deducible en la medida que estos gastos recreativos sean destinados exclusivamente a sus trabajadores, es decir, aquellos trabajadores que mantienen una relación de dependencia con su empleador. Caso contrario, no se considera como gastos para efectos tributarios. Por ende, se considera como una liberalidades, ¿correcto? Por ello, los gastos recreativos efectuados a terceros serán, como ya había indicado, actos de liberalidad, conforme al artículo 44 del TUO de la Ley de Impuesto a la Renta, exactamente en el inciso D. Ahora, y esto es inclusive aún
cuando las actividades que realicen estos terceros resulten relevantes para el giro del negocio. Sin embargo, hay excepciones a lo que había señalado. Por ejemplo, ¿no? En este caso de aquellos gastos recreativos que se incurre entregando bienes a los familiares, por ejemplo, en un momento de que se da un paseo o una festividad. Es más, el Tribunal Fiscal se ha pronunciado al respecto, señalando en la RTF número 6463-8-2014 que señalan que son deducibles los gastos por alimentos y bebidas entregados a los hijos de los trabajadores con motivo de un paseo organizado por la empresa para sus trabajadores y sus familiares, debiéndose acreditar la entrega. Nuevamente, es importante emitir comprobantes de pago al momento de hacer esta transferencia o esta entrega de bienes a favor de estos familiares. Como se puede ver, es una excepción a la regla, ¿no? Los gastos recreativos respecto al tubo de la ley del IGB. Siempre que los gastos recreativos se encuentren dentro de los límites señalados por el tubo de la ley del impuesto a la renta, podrán utilizarse en su totalidad como crédito fiscal, siempre y cuando también previo cumplimiento de los requisitos sustanciales y formales señalados en el artículo 18 y 19 del tubo de la ley de impuesto a la renta, e impuesto general a las ventas. Ahora, ¿por qué es importante ello? Recuerda usted que tenemos un límite del 0,5%, ¿no?, de los ingresos netos en el ejercicio, que no puede ser superior a los 40 UITs. ¿Qué pasa si supera los 40 UITs? Entonces, ese importe excedente, su equivalente del crédito del IGB, no podrá ser utilizado en el ejercicio. Al no ser considerado como crédito fiscal, porque no estamos cumpliendo lo que señala el artículo 18, cuando te dispone de que para el uso del crédito fiscal es necesario que sea reconocido como gasto para efectos del impuesto a la renta, entonces ese crédito, si bien es cierto, no será utilizado como crédito fiscal, conforme al artículo 69 del tubo de la ley del IGB, va a ser considerado como costo o gasto. Entonces ahí tendremos que tener en cuenta el límite siempre. Ahora, asimismo, también tenemos que tener en cuenta, como ya había recalcado en la diapositiva anterior, tratándose de la entrega de bienes a favor de los trabajadores, por motivo de estos gastos recreativos, conforme al artículo 1 y a las definiciones que nos brinda el artículo 3 de la ley del IGB, se encontrará afectos al IGB debiéndose consignar el impuesto diferenciado, ¿correcto? Porque esto se consideraría como una venta o transferencia de bienes. Ahora, asimismo, al momento de realizar lo que es la emisión del comprobante de pago, se deberá también colocar no solamente el impuesto diferenciado, sino que también transferencia gratuita, la leyenda, ¿no?, conforme nos señala la resolución de superintendencia número 007-99-SUNAT, que es el reglamento de comprobantes de pago. Ahora, como hemos podido ver hasta el momento, ya hemos hablado sobre lo que es el impuesto a la renta para efectos, el tema de los gastos recreativos y para el tema del IGB. Asimismo, como nuestro tema inicialmente habíamos mencionado, son gastos recreativos por fiestas o motivos por fiestas patrias. Debemos tener en cuenta que actualmente, debido a la pandemia, es muy posible que no se puedan dar estos tipos de gastos recreativos, por ejemplo, ¿no?, los eventos deportivos, las cenas, ¿no?, que se pueden dar entre las empresas, que normalmente se daba anteriormente, antes de lo que es estas pandemias, pero debido al estado de emergencia nacional, por lo general se recomienda, ¿no?, en todo caso, que las empresas brinden lo que son entregas de canastas o pequeños almuerzos o cenas, ¿no?, en las cuales se respete las medidas que actualmente el gobierno ha establecido para evitar lo que es el tema del contagio de COVID-19. Entonces, hay que tener en cuenta muy bien que podemos utilizar los gastos recreativos en esta pandemia, sí, pero siempre y cuando respetando, ¿no?, las medidas impuestas por el gobierno. Entonces, puede entregarse, ¿no?, lo que son bebidas alcohólicas, como ya se había iniciado, pequeños, ¿no?, regalos, obsequios por motivo de estas fiestas patrias, canastas, vales de consumo, ¿no?, puede ser entre ellos. Ahora, eso hay que tener en cuenta. Muy bien, como podemos observar, estimados suscriptores, ya hemos visto el tema de los gastos recreativos para efecto del impuesto a la renta y para efecto del IGB. Siempre es importante recordar los límites, no se olviden de ello, contar con los respectivos comprobantes de pago y aquellos documentos adicionales que ustedes tengan a su disposición para poder brindar mayor fehaciencia a las operaciones. Asimismo, no se olviden de utilizar los medios bancarizados y también la afectación del IGB, muy importante. El hecho de que ustedes entreguen a los trabajadores y esto constituye un gasto deducible para efectos del impuesto a la renta, no quiere decir que se pierda la obligatoriedad para efectos de gravar el IGB de estas operaciones como transferencia de bienes. También el tema de la emisión de comprobante de pago, muy importante para los trabajadores. Muy bien, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.